Lo que hicimos el año pasado sobre este tema en Osorno, y el tipo de Santiago nos decía de que el programa va a seguir, no hay ninguna suspicacia de que la agencia va a desaparecer, pero van a seguir donde el plan, donde la política siga funcionando. En las regiones donde no dio éxito, no se hace ningún esfuerzo y ahí no va a haber construcción. ¿Y el Chile Emprende qué? En Chile Emprende ahí estoy buscando información. Yo no sé, la verdad, yo creo que no. No, ¿sabes qué? No, ahí estoy medio cojo. Yo creo que no, incluso estoy pensando un informe así. Sí, no, incluso estoy pensando en sacar ese apurado. Porque no tengo datos ahí para decir qué regiones fue más exitoso. Yo hablé con Alejandro Ramírez de Cercotel y me dice que ellos recién a fines de este mes ellos van a tener como un informe cuáles han sido las regiones en estos últimos años más exitosas de los programas de Chile Emprende. Pero me enviaron y además me enviaron un librito de distribución, digamos, pero no, ahí está los Chile Emprende son territoriales que en una misma región el territorio que les conviene y de otro tema. Sí, se puede estar pensando en eso. Ahí eso te llevaría más a un nivel local. Sí, en ese caso. Pero en otras cosas hay otra cosa que te iba a sugerir es que tú esto que estás planteando como problema lo puedes meter como argumento. Esto que tú estás diciendo de que lo mencionaste antes, los cambios de las autoridades locales de repente, perdón, se mencionó como que puede ser una de las causas, ¿no? Precisamente por lo poco que se sabe de estas competencias de los gobiernos locales y de la sociedad civil, es que se toman decisiones que muchas veces más que ayudar entorpecen y se avanza, se vuelve atrás, se avanza, se vuelve atrás. Y ahora hay una discusión muy importante en el país sobre la reforma que está tratando de meter el gobierno para descentralizar. Entonces yo creo que tú tienes que partir con eso, digamos, yo creo que ayudaría mucho, ¿no? Si tú señalas que justamente uno de los problemas para poder avanzar está en esta forma de hacer las políticas, y que esto justifica que nosotros hagamos una mirada exploratoria o más explicativa de cuál es digamos, cómo se diferencian las respuestas de las regiones a partir de las competencias que están instaladas en el Estado y la sociedad civil. Que tú lo introduzcas como un argumento más que refuerza la importancia de tu proyecto. A ver, porque yo pienso, no sé, quizás hayan opiniones distintas, pero yo casi no tengo duda de que estos cambios de intendente igual provocan distorsiones en estos programas. No hay duda que lo veo. Pero yo creo que eso igual pasa a ser incluso hasta una variable de la capacidad de los gobiernos subnacionales. O sea, quizás hasta haya un argumento hasta político partidista, pero por algo sacaron el intendente de esa región, porque de alguna forma se reflejó que no había capacidad para algunas cosas en ese gobierno subnacional y se generó un cambio de intendente. Ahora estaba siendo muy independiente y hacía ruido en el fondo del gobierno central y que lo saca. Pero el fenómeno no es la instabilidad político-institucional de la región, así que cambian, sino fundamentalmente el leadership, porque eso es un aspecto que yo después puedo hacer comentarios formales, porque he dicho de menos, pero yo tengo la impresión de que lo que define muchas veces la diferencia entre uno y otro es el leadership de la autoridad nacional, es decir, la capacidad, no que el intendente te lo cambie cada ciertos meses, sino la capacidad de un intendente en particular, en una región determinada, de decir, ¿sabes qué? Yo creo que esta región tiene que nacer en esta dirección, y por lo tanto yo agarro a las autoridades ministeriales, yo puedo golpear la puerta y agarro a mis autoridades regionales, y los pongo a trabajar en un proyecto determinado, y yo como autoridad comprometo, aunque yo no sé qué va a hacer conmigo, pero yo comprometo una inversión del gobierno regional en un plazo de 3-4 años. Pero tú bien sabes que eso tiene dos ejemplos, y los dos ejemplos son políticos nacionales, que son Renato Santiago y Jaime Juan. Es eso que acabas de describir y que todo el mundo dice así, las opciones funcionan, porque si no, pero los dos resulta que eran gallos que habían sido presidente de partido, qué sé yo. O sea, no se da de la manera como tú estás diciendo, o sea que cualquiera, digamos, va y se le da. No, pero hay un fenómeno de leadership. Sí, lo hay. Sí. Lo que pasa es que siempre se analiza, no siempre, pero hay tendencia a analizarlo desde la perspectiva negativa, es decir, hay instabilidad, se cae el intendente, después llega otro con otras ideas, cuando quizás
también es interesante mirarlo desde la otra perspectiva. O sea, ¿qué son las capacidades instaladas para los efectos de generar procesos de conducción en una máquina determinada? Ahora, ¿eres tú quien tiene que decir si este es el elemento? No, sería una de las cuestiones que, es decir, yo creo que no cabe estrictamente dentro de capacidades del gobierno mexicano, pero sí es una variable que uno la puede colocar válidamente, características del sistema político regional que hacen que no se logre estabilizar. El otro día Navarro, yo lo escuché a propósito de la crisis de la Jacqueline Valdez, que sacó una teoría de por qué había tenido problemas. Dijo que cada vez que había un intendente que quede desde la intendencia de hacer carrera política, se cae. ¿Ah? O sea, en cambio, Jaime Tobar dijo, Veloso, no sé qué, otro más, que eso lo dieron bien. ¿Por qué? Porque entendieron de que no es lo mismo ser alcalde que ser intendente. Mientras que la Magnífica Fuente, la Jacqueline Valdez y no sé qué más. O sea, su reflexión fue sobre los sistemas políticos locales. O sea, en estas condiciones, el intendente que funciona es el que acepta, en el fondo, acepta al senador y acepta al alcalde. Y no se mete, no le extraña el grasa. O sea, esa es la cuestión del sistema político, digamos. Además, la relación de la seremía, de los ministerios de la seremía, que también restringen mucho el marco de la intendencia. Pero bueno, en todo caso eso no es una variable propia de... Bueno, puede ser de cada persona, no sé. Yo tengo algunas situaciones que son formales, muy específicas, que son construidas desde la perspectiva de una persona que no conoce el tema de la generalización, pero que puede ser un eventual lector después de tu proyecto. El primero es estrictamente teórico y yo lo planteo simplemente como una duda. Utilizar ciertas terminologías como Estado subnacional no será a veces llevar un poco es demasiado de la perspectiva de la aplicación como mecánica de ciertas tecnologías, quizá en una realidad un poco pertinente. Yo creo que ya en el caso chileno hablar de gobiernos locales es un poco pretencioso. Entonces, plantear esquemas que quizás son más pertinentes en lógicas más federales o más desarrolladas, quizás no sería conveniente simplificar y hablar más bien de administración regional, no sé, lo planteo como una sí, si hablamos de como una duda. Sí, como organización, quizás si hablamos de estados subnacionales, bueno, ahí ya hay una propuesta un exceso de entusiasmo. Un exceso de entusiasmo. Sí, yo creo que ya el término gobierno, al final el gobierno local es controversial desde la perspectiva de que eso implicaría ciertos niveles de autonomía que las regiones y los municipios tienen desde el punto de vista práctico. Lo segundo, reforzar algo que ya ha sido planteado, que hay muchas preguntas que van surgiendo en la medida que vamos avanzando en la fundamentación, todas ellas muy pertinentes, pero uno como lector a veces pierde el hilo y quizás sería bueno en algún momento decir, esta es mi pregunta en ese sitio. Tú quizás las variables incorporadas al inicio. La pregunta. O sea, después que yo ya metí al lector en el tema de contexto, en la fundamentación, es decir, puesto que pasa esto, mi pregunta específica es esta. Y mi pregunta es esta porque hay un debate teórico, hay una realidad empírica, etcétera, etcétera. Pero para una persona, para un lector es tremendamente importante poder tener claro cuál es habiendo otras más, tener claro cuál es la pregunta que a ti te gatilló tu deseo de investigar. Ahora, ¿ustedes creen que decir, aquí tengo unas regiones que en convenio de programación nada y otras muy altos lograron mucho, es un buen argumento para justificar la pregunta del desempeño, variabilidad de desempeño? Porque a mí me pareció que cuando Guillermo dijo, bueno, que yo vi hay un informe que me está mostrando de que un mismo mecanismo, instrumento, se comporta de manera distinta, que no está dicho. ¿Por qué? Porque se dice que hay variabilidad, pero aparece como descriptivo. La fundamentación es más bien establecer que, producto de varios fenómenos, la región se ve expuesta a crecimiento y desarrollo de zonas simétricos, donde influyen distintos tipos de variables, que son las variables que después tú vas a trabajar. Leadership, desarrollo económico, etcétera, etcétera. Pero ese es por lo que yo entiendo, ese es el tema. Y eso tenéis que precisarlo al tiro. Un rayado de cancha, porque si no,
te va en la El desarrollo no es homogéneo, sino que hay asimetrías. Hay asimetrías que se... Y hay una interpretación de esa asimetría de acuerdo a los actores que tú has. Sí, eso te va a ayudar mucho. No, mi reflexión, o sea, mi solución en ese sentido era a pensar en qué sentido influye cada una de las variables específicas. No es simplemente que hay una influencia o una correlación entre capacidad. No, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y cuál es? ¿En qué sentido, digamos? ¿No? ¿Cuánto pesa cada una? Pues, digamos, si te lo vas a tomar todo, si no, digamos, esto es aceptable. Claro, es que cómo ser pertinente. Definir las variables y el sentido de influencia, pero se igual el peso que tiene. Y a veces como metodológicamente rápido, como hay poco tiempo que lo hagáis, conversa con la gente del centro allá, pregúntale, testea, para que tú decidas cuáles son las más relevantes y luego la literatura que siempre con la referencia. Sí. Otra observación estrictamente formal, yo tengo la impresión de que en la formulación de las hipótesis y también en la formulación de los objetivos hay que simplificar. O sea, la frase al final Se abusa mucho. Claro, yo creo que queda como muy cargada y al quedar muy cargada como se pierde el sentido de la idea que tú quieres incorporar. Ya lo hacía Eduardo, por ejemplo, en la hipótesis, el desempeño de la región en el desarrollo de política y práctica de descentralización, homogéneo, ya que yo de partida ya sacaría no homogéneo porque es lo mismo que después tú estás afirmando posteriormente. Pero eso tú lo puedes reformular de una manera quizás más contundente, más específica y más simple. Sí. O sea, más calidad y eficacia de la centralización, está vinculado a mayor desarrollo institucional del gobierno regional. O sea, buscar la simplicidad. Cuestión que opera también para el objetivo específico, donde al final lo que tú tratas de meter, en cada objetivo, tratas de meter como varias cosas, varios objetivos, o subobjetivos, entonces al final el objetivo queda confuso. Yo creo que se puede simplificar mucho más. Y quizás a mí no me quedó claro la lectura precisar ¿por qué 4 regiones? ¿Qué regiones? O sea, hay una parte de la metodología donde a veces a mí como lector no me quedó Quizás lo que claro. quise Gonzalo, precisar con más profundidad por qué esas regiones porque cuando me parece que son exitosas, porque estas son cuatro circular y bajo qué criterio, eso va a servir después para la construcción de los mismos. Y lo otro es que también reforzar el tema de qué variables tú quieres incorporar, porque yo creo que ahí está el quid de la investigación. En general, yo le doy mucho respeto a los trabajos comparativos, porque son trabajos tremendamente complejos. O sea, en ciencia política, los comparativistas son otra especie de cientistas políticos. O sea, ellos se consideran otra escuela de la ciencia política. Y además, por aplicación de sistemas son sumamente sofisticados. Entonces, yo creo que hay que ser menos juicioso y verificar qué variables tú quieres. Porque creen que ese listado ahí, bueno, igual hay que depurarlo, pero hay No, es que es un listado. Lo que pasa es que es un listado que tú tienes que puede servir para efectos de establecer efectivamente las variables que tú quieres utilizar, jerarquizarlas y eventualmente ponderarlas, porque quizás desde el punto de vista de tu resultado final no va a tener una misma ponderación en la realidad capital humano, por ejemplo. Claro, son elementos desde el punto de vista metodológico que tú tienes que establecer y que son tu opción metodológica. Correcto. Pero perdón, yo creo que no son una opción metodológica, yo creo que es el problema que tiene que estar articulado sobre la base de esa variable. Que un poco siguiendo un poco la línea de lo que decía la nena, diciendo que este influye de tal manera y hay todo un argumento para decir que eso es así, ¿cierto? Una ideología. Entonces yo creo que es más con la formulación del problema que con la definición de la metodología. Se nos va acabando el tiempo, por lo tanto, tal vez los últimos comentarios para cerrar, acotados de una cosa que le haya quedado agregada, no sé. Yo que no tengo que pronunciarme mucho tiempo de eso, pero te vamos a dar Muchas gracias. Sí, yo también, recuérdame, hay un artículo de Markus Freitag, que es un alemán, no te preocupes, porque yo lo traduje. Yo te puedo mandar la traducción porque él hace análisis, él es comparativista, en el sentido que decía Marcel,
y hace el análisis muy riguroso metodológicamente con unidades subnacionales. Él compara cantones suizos. Ya. Es para otro tema, pero no importa, porque a ti te va a servir como modelo para cómo plantear cómo ordenar esto. Ahora, está el gran problema aquí, por eso es que ojo con el nivel de causalidad que se llega. Porque esas regiones pueden ser muy distintas en gobiernos, capacidad de los gobiernos, pero también pueden ser muy distintas en desarrollo económico. Pueden ser muy distintas en recursos naturales. O sea que, lo que quiero decir, o sea, ¿qué es lo que te hace poder decir, sí, esta causa es la que sirve para esto? O sea, por esto que se puede. Esa conexión, yo por eso que yo, como digo, mejor digo, estas cosas van juntas más que estas cosas explican a la otra, ¿entendí? Esa es mi duda, hablándose de fenómenos complejos. Lo único igual es que el diseño institucional es igual, de los programas, y la institucionalidad de las regiones también es igual, eso es igual, pero todo lo demás, la gente es más chica en un lugar, mira, yo me tomo eso que tú planteaste para reforzar una idea que conversé en antes a propósito de que si la evaluación de un programa no es tan, la asociación no es tan directa para poder evaluar la región. Pues finalmente, ¿cuál es el motivo de los agentes que conducen este proceso? Son motivos políticos bastante más complejos. Una región puede tener una articulación por fuera de la institucionalidad, en términos y que demuestre una cierta descentralización. Y ni siquiera ya por fuera de este programa, pero también por fuera de la institucionalidad. Extrainstitucional, que las hay, o en función de otro tipo de asociación, eso se ha visto, digamos, en el funcionamiento de algunas regiones. Entonces, vamos a hablar de la descentralización a partir de un programa exclusivo como este, o vamos a tomar una mirada más extensiva, si es que nos vamos a centrar en la cuestión meramente administrativa e institucional. Por eso yo hablaba de a lo mejor buscar un instrumento que fuera más, que nos permitiera mirar, porque el gobierno puede hacer opciones. Un gobierno, en ciertas circunstancias, puede haber tomado la decisión de que este programa en términos específicos no le iba a interesar tanto como le iba a interesar otros. Quizás vaya a saber por qué. Sí. Entonces, ahí también hay... ¿Cómo se decide eso? Yo tengo una última reflexión, pero que quizás es una reflexión súper compleja. Y es que de todo lo que hemos discutido y las observaciones, yo me cuesta ver el rol de la sociedad civil en el contexto del problema. Entonces, me cuesta ver cómo articular en este día lo que puede ser un análisis súper pertinente, riguroso, de la eficacia de una administración regional respecto a cada con el tema de la sociedad civil, para que no te lleguen cosas desarticuladas. No será, y lo planteo lamentablemente al final, no será quizás más pertinente centrarse en un aspecto específico que tenga que ver con la capacidad de consumo nacional. Eso, más que meter un añadido que te genere complicaciones de la perspectiva de las variables que quieras controlar. Ya lo decía, o sea, cuando uno habla de sociedad civil, habla de un fenómeno donde, o sea, si ya es difícil medir eficacia de programa, rendimiento, etcétera, o sea, es mucho más difícil hacerlo de la perspectiva de una sociedad civil que tiene características totalmente distintas. Es que yo me imaginaba, o sea, porque igual, yo me imaginaba la forma y quizás ustedes lo hicieron con el estudio de la articulación de actores de Nazaré, era mis fuentes o los actores que yo iba a buscar como representantes de la sociedad civil eran justamente aquellos actores que obviamente estaban directamente involucrados en los tres programas. Porque incluso, aunque son muy pocos, pero hay actores privados que participan en los convenios de programación. En los Chile Emprende, en las agencias, claramente hay. Y esos eran supuestamente mis referentes. ¿Pero qué les vaya a preguntar? Al presidente de la Cámara Industrial, que toda la agencia, ¿cuál es la pregunta que tienes para él? Un poco vinculada a esas variables que estaban ahí, por niveles de... Si realmente, por ejemplo, las asociaciones o la asociación que ellos estaban vinculados estaban realmente comprometidas o creían en su participación en la toma de decisiones de sus programas. Por ejemplo,
Pero eso eso es un indicador más de lo que está diciendo Krauss. O sea, aquí los empresarios no se compraron el cuento, pero eso puede ser un indicador de una extraordinaria capacidad. Los compadres tienen su propia movida y no quieren saber de ese programa de mierda que no funciona. ¿Ah? Tienen juicio, tienen visión, equivocado. Es decir, no es necesariamente, pero eso no nos dice todavía si tienen una capacidad, o sea, en principio eso podría ser un indicador de una capacidad de autonomía, por lo menos, de cuestión autónoma, pero que hace que el programa no funcione. Porque ahí tengo mi duda, o sea, si lo que te van a... Esa pregunta es válida, pero compraste o no te compraste, cómo fue la cuestión, pero no sé si es una variable independiente que me habla de la capacidad de la sociedad civil o de la capacidad... Ese es el como bien de fondo sobre la causalidad o la correlación de variables que quieres hacer. Porque claro, la evaluación del programa sería programas con diseño institucional único, impactan de manera distinta sobre sociedades y gobiernos regionales que tienen diferencias. Entonces, funcionan bien cuando están alineados, cuando se alinean bien, que es lo que siempre quiere el gobierno central, que se alineen, que tengan justo las competencias que yo quiero que tengan. Y las que necesito para que esto funcione, porque el diseño es único. Y si no la tienen, se transforman en un problema, sean muy descentralizadores o muy pelotudos que no tienen nada. En ambos casos no les funciona porque el diseño... Pero eso, a mi juicio, no es exactamente lo que está planteado acá. Entonces, yo le daría todavía una vuelta a eso. Porque si se trata de ir a mirar el conjunto de actores que se vinculó a estos programas, eso está bien, es una cosa abordable, pero habría que preguntarse qué tipo de explicación me va a entregar eso, esa indagación, que es la que tú voy a hacer. O sea, como partida al revés, que voy a mirar a ver cómo se viene, bueno, pero eso no sé exactamente qué es lo que entregaría como explicación. Claro, que la hipótesis era más sociedad civil, por lo que entendí, más eficacia definitiva en la... Claro. En los programas. En estos programas que suponen una cierta capacidad. Por eso que los programas se interesan. Por lo menos la agencia y la Eso es. Eso sería. Bien. En cuanto a eso. ¿Cómo te reorientamos? ¿Cómo seguimos? Paramos acá, pero si tú tienes alguna duda en particular, tú tienes todos los emails de nosotros. Sí, yo lo tengo. Tú ya nos escuchaste y por lo tanto tú puedes ya ahora de forma puntual retroalimentarte con cada uno de acá. Sí, sí. Yo propongo que en este caso nosotros dos tenemos que presentar los proyectos que primero podamos tener. Decidan ustedes, libremente. Podemos tener una contraparte, por ejemplo, yo tengo la impresión de que en una primera línea funcionó bien en mi caso la lectura de ustedes dos, o sea, que la versión 2 por ejemplo, del proyecto pueda ser nuevamente leída, eso independiente de la lectura que hagamos estar conversando con otras personas, y que en tu caso se pueda hacer lo mismo, o sea, que la versión 2 nuevamente sea leída y que no solo sea, mira, tomo nota y después mando el proyecto a... Pero sin necesidad de juntarlo, dices tú. Claro, sin necesidad de juntarlo. O sea, es como un... Ahora, yo por el tiempo, yo te diría, aquí lo que tú tenés que ir y decirle a Juan Sánchez, no me dé ninguna pena, solo dedícate, o sea, este proyecto requiere trabajo porque tiene que hacer opciones y necesita varios interlocutores, una cuestión metodológica, de aquí por lo menos, Adán, Patricio, esto, aquí, bueno, mejor. Tiene que estar metido en esto, no en mi caso, pero sobre yo creo que aquí, o sea, mi recomendación sería que trataría que, porque queda poco tiempo y de repente te vas a tocar con opciones que no son fáciles. Si me voy por acá, por allá, y cualquier opción puede tener validez, pero tiene que tener coherencia. Entonces, lo que nosotros podamos ayudar acá, yo creo que hay algunas capacidades para eso, que las puedas como utilizar. Pero hay, el del tuyo no es tanto, el tuyo tiene menos trabajo pendiente, digamos, tiene como algo más armado. Pero, y eso es cantidad de Yo un comentario sobre una pregunta sobre la dinámica de funcionamiento. La idea es que nos mandemos los proyectos o que envíen los proyectos que se van a comentar cuánto tiempo antes. Una semana. Por una semana. Claro. Sí, porque hacer el O sea, el otro... yo lo voy a hacer, por ejemplo, no alcancé a leer porque me llegó ayer y Sí. que llegara antes para que incluso los que no van a comentar Claro, la lectura profesional. Pero, Claro, una semana. eso está colocado ahí en la convocatoria.
Bueno, no solamente son proyectos muy densos, yo necesito como 2 días para dejar. Sí, Pero en el fondo también esto supone que hay dos que se comprometen a tener comentarios y el resto puede hasta quedarse callado, que no sea obligatorio, porque bueno, pero no es malo que el resto no, por supuesto que sí. Ahora después va a ser más, que también va a depender un poco de lo que esté cada uno, pero con el tema de las publicaciones, ahí yo propuse